Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos estas próximas 2 horas para la conclusión de esta conferencia. Estamos tan agradecidos por las contribuciones de todos los que han participado con sus aportes a la conferencia de Fidela. Hemos tenido muy buenas presentaciones sobre las cuestiones de actualidad y queremos crear un mapa para construir un futuro más sostenible como resultado de las discusiones y opiniones que se han presentado. Hoy tienen en su momento en sus bolsillos nuevas tarjetas de personas que han conocido. ¿Cómo vamos a hacer para seguir avanzando? Estamos aquí para escuchar cómo crear el rol de las comunidades de fe en el desarrollo sostenible en las Américas. Y es importante que los líderes de nuestro hemisferio puedan llevar los objetivos de nuestras organizaciones religiosas. Y escuchamos aquí de quienes presentan y luego vamos a ir y trabajar sobre lo que hemos logrado juntos y lo vamos a presentar al final de la conferencia. Vamos a comenzar con el padre Pedro Brasesco, secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y ah, luego vamos a presentar a los siguientes panelistas y vamos a tener sus opiniones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Le decía en la mesa a los compañeros que tengo una exposición de 20 minutos, pero que he reducido, así que no se preocupen. Y en primer lugar quiero agradecer en nombre del Consejo Episcopal Latinoamericano esta posibilidad de participar en este foro que seguramente podrá aportar mucho a la Cumbre de las Américas. Y quiero comenzar comentándoles una experiencia que existe en Argentina, de donde soy oriundo, en relación con la pastoral en los barrios populares, que en Argentina se conocen como villas de emergencia, sobre todo en Buenos Aires, y que adquieren otros nombres en otros lugares del continente, favelas, por ejemplo, en Brasil. Esta experiencia, dirigida sobre todo a los jóvenes, a la evangelización y a la presencia de la Iglesia en estos ámbitos, está basado en 3C, 3 ámbitos que comienzan con la letra C, que son capilla, colegio y club. En inglés, in English is the same, chapel, college and club. ¿Y qué significan estos 3 ámbitos? La capilla, de alguna manera, más allá de ser el lugar de encuentro, de reunión, de espiritualidad, de trascendencia, es incorporada como una familia grande. Debe ser una familia grande donde nadie quede afuera, sino que todos puedan ser incorporados. El colegio, más allá de la educación formal, es el lugar donde además se puede generar el espacio de diálogo y sobre todo el espacio de escucha. Y el club, sabemos las numerosas actividades deportivas, culturales, sociales que pueden provocar integración. He traído este ejemplo para poner de manifiesto que las comunidades religiosas no están limitadas a una dimensión de la persona humana, la espiritual, sino que su acción y preocupación abarca todos sus aspectos constitutivos. Es que precisamente las comunidades religiosas, las comunidades de fe, consideramos a las personas en su unidad física, social, espiritual, psicológica, cultural. Dice, por ejemplo, el Concilio Vaticano II en una expresión tan conocida, sobre todo por el mundo católico, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Son innumerables los ejemplos en nuestro continente que podríamos citar sobre las tareas de las comunidades de fe,
sosteniendo diversas iniciativas, como hemos escuchado en estos días, en favor de los pobres, de los marginados, de los migrantes, de las familias, de los jóvenes. Estas actividades no se reducen ni a una tarea asistencialista ni a un acompañamiento espiritual, ya que, aunque incluyen estos aspectos, la misión, sobre todo, busca el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres en el tránsito de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Eso es lo que, desde la doctrina social de la Iglesia, definimos como bien común. Y es más, todo está conectado, dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si'. Por eso se requiere una preocupación también por el ambiente, unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. El desarrollo sustentable solo es posible si se mira al hombre en su integridad, como centro y sujeto de la sociedad, en relación con el medio ambiente y con la historia. Recordar esta mirada integral, con sus palabras y acciones que anuncian y denuncian, es un gran aporte que en general hacemos las comunidades religiosas y de fe, de manera particular en América, tan atravesada por distintas situaciones que fragmentan al ser humano. Las organizaciones religiosas lo hacemos desde una convicción de fe, desde una espiritualidad que le da sentido y transparencia. Eso le confiere a toda acción una fuerza y un compromiso distintivo, como se ha mencionado estos días. Hace algunos años, esta es una experiencia personal, en una parroquia aquí en Estados Unidos, me encontré con una familia de migrantes latinoamericanos que me comentaba que ellos en sus lugares de residencia no eran muy practicantes, no iban mucho a la iglesia, pero que al llegar a estas nuevas tierras buscaron participar de una comunidad religiosa, sabiendo que además allí iban a encontrar un grupo humano que los acogiera y a través del cual integrarse al conjunto social, integrarse a la sociedad. Este es otro aporte fundamental que hacemos las comunidades de fe, la integración social. Recordemos que ningún desarrollo sustentable es imaginable desde el individualismo, ¿no? Esto lo recuerda el Papa Francisco. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Lo hemos mencionado en estos días, como las comunidades de fe han estado permanentemente invitando al diálogo, al encuentro en distintos lugares de toda América Latina y el Caribe. Es que el servicio a los pobres y la caridad, como sabemos y como se ha recordado, es un mandato explícito de todas las confesiones religiosas que se manifiesta de múltiples maneras. Podríamos decir, una respuesta a esa pregunta que Dios le hace a Caín luego de haber destruido a su hermano. ¿Dónde está tu hermano Abel?, le pregunta a Dios. Y esta pregunta también resuena en nosotros en este tiempo, en este momento de la historia, y nos cuestiona. Y es lo que también hemos recordado en estos días. Jesús ha explicado maravillosamente en la parábola del buen samaritano respecto a quién es mi prójimo. El Papa también lo recuerda en la encíclica Fratelli Tutti. Si bien dice la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. La Iglesia tiene un papel público, dice, y podríamos decir las confesiones religiosas, que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. No pretende disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección, una casa de puertas abiertas.
Y podríamos decir además que no se trata de reformar estructuras solamente, sino de una conversión profunda, una conversión personal, una conversión comunitaria. Y es precisamente lo que aportamos las comunidades religiosas, un cambio desde la convicción de que Dios quiere el bien del hombre y por eso nos llama a ser constructores de una sociedad, de un mundo capaz de ser una casa que cobije a todos, una familia que a todos dé la oportunidad de encontrar su vocación y desarrollo y su lugar de plenitud. Quiero culminar también con algunas palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que hoy a la mañana se hacía referencia en ese último capítulo que habla precisamente a las religiones y que convoca a todas las comunidades de fe a trabajar juntos. Dice el Papa, los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros, porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad, ¿no? Somos hermanos cuando nos reconocemos también hijos del Padre. Desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría que ha ido amasándose a lo largo de los siglos, aprendiendo también de nuestras muchas debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Creemos que cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos. Y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atrocidades, dice el Papa, puede conducir la privación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa y cómo esa herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales. Muchas gracias. Thank you so much for your insights. We'll next hear from the Most Reverend Julio Murray, Archbishop and Primate of the Anglican Church in Central American Region. Muchísimas gracias a nuestra moderadora y también nuestro saludo de muy buenas tardes, un saludo de gozo y paz a todos ustedes que nos acompañan. Nuestro agradecimiento a los organizadores por este evento tan especial, el segundo Foro Interreligioso de las Américas. En especial nuestro agradecimiento a Elías y a Paula, que desde su oficina siempre nos encuentran y nos llaman. Y si no contestamos, nos siguen llamando. Pero lo importante es que hacen el esfuerzo porque creen que es importante que estemos presentes no solamente con escritos, sino también con acciones concretas. Muchas gracias por esas oportunidades. Esta es definitivamente una particular oportunidad para dar testimonio de la unidad y también de las acciones concretas por parte de los líderes religiosos en las comunidades de fe en las Américas frente a los constantes desafíos que enfrentamos en la región. En esta jornada interreligiosa, reconocemos el papel vital de la religión en el desarrollo sostenible. Por medio de varias declaraciones nos hemos hecho presente y hemos compartido en la promoción de la Agenda 2030 y sus objetivos. No hemos enviado solamente declaraciones a nuestras denominaciones en casa, sino que también hemos hecho coincidir que ante las distintas cumbres de líderes y gobernantes, también ellos escuchen y lean lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando los líderes religiosos de la región de América Latina, las Américas y el Caribe. En particular, los objetivos que se centran en la transformación de la vida de los pobres, marginados y excluidos, al hacer un llamado profético con acciones concretas que respondan a la situación de discriminación, desigualdad y exclusión de esta población en la región.
También tenemos un compromiso con los objetivos que se centran en la paz, la reconciliación, la justicia social y la protección del medio ambiente. Sin embargo, y como lo hemos expresado en varias declaraciones, es necesario pedir la suma de más voces de líderes interreligiosos, las organizaciones confesionales, agentes nacionales e internacionales, en un mayor compromiso para garantizar que las estrategias de desarrollo sostenible se implementen de manera inclusiva y participativa. Y esto lo hacemos porque son las comunidades religiosas las que están presentes antes de la crisis o los conflictos, están presentes durante la resolución del conflicto y están presentes cuando todas las otras organizaciones se van. Entonces, por nuestro Ministerio de Presencia y Solidaridad, hacemos este llamado para garantizar que las estrategias de desarrollo sostenible se implementen de manera inclusiva y participativa. Hay que mencionar que bajo la responsabilidad de la Red de Soluciones Sostenibles de las Naciones Unidas, surge el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, CODS, para difundir la labor de la Agenda 2030 y contribuir a la evaluación de las políticas públicas y programas regionales en la materia. Esta información lo he logrado por un informe preparado bajo el Congreso Nacional de Chile para el mes de marzo de 2021, porque también existen otras fuentes de evaluación y cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en otros países de la región, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Colombia y Panamá. La mediación del avance en el cumplimiento de los ODS es parte de uno de los principales desafíos en América Latina y el Caribe. El CODS ha preparado un índice de los ODS que permite comparar los avances entre los países de la región. También hay que ver que los informes nacionales voluntarios, un esfuerzo de parte de los estados por reportar el cumplimiento de metas trazadas para el logro de los ODS, solo 24 de los 33 países cuentan con al menos un 80% de los indicadores necesarios para el cálculo de este índice, reflejando así la disparidad de datos y brechas de información a nivel regional. Según el informe, los países con mejor puntaje de desempeño en la región son Chile, Uruguay y Costa Rica, respectivamente. Los países de menor índice son Guyana, Guatemala, Haití, respectivamente. Los resultados muestran un rezago en el cumplimiento de las ODS. Por ejemplo, en lo relacionado con la ODS 10, la desigualdad de ingresos, oportunidades y acceso a servicios básicos, constituye uno de los grandes retos sociales que la región ha tenido durante décadas y que no ha logrado superar. Tras la llegada de la pandemia, los países en América Latina y el Caribe, al igual que el resto del mundo, debieron implementar medidas para contener la propagación del COVID-19, el cierre de las fronteras, la desaceleración de la economía, el cierre de las escuelas, la restricción de la movilidad, entre otras medidas, fueron una amenaza en el proceso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, implementó una metodología para identificar y categorizar los efectos que la pandemia tendría en los 17 ODS, dando 2 conclusiones como resultado. La primera conclusión es que la pandemia del COVID tendría un efecto negativo en el corto plazo en la mayoría de los objetivos incluidos en la Agenda 2030. Y la segunda conclusión es que los efectos serán diferentes para cada uno de los objetivos. El ritmo de avance no será igual para todos los países, o sea, los tiempos de cumplimiento de la Agenda 2030 no será según lo planificado. Quiero compartir que ante este llamado a que más voces se unan para garantizar que las estrategias de desarrollo sostenible se implementen de manera inclusiva y participativa, la Comunión Anglicana, de la cual somos parte,
En el marco de la conferencia de Lambeth a celebrarse en julio de este año, presentará un llamado a todos los obispos para responder con acciones concretas ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reconociendo que estos objetivos desde las Naciones Unidas no son solamente un evento de interés de las Naciones Unidas, sino de todos y todas los que tenemos respeto por la dignidad humana. Son una visión vital para el florecimiento mutuo de las personas y el planeta, viviendo juntos en paz y prosperidad y en asociación como una sola humanidad. Como cristianos, nuestra esperanza está en el Señor que hizo el cielo y la tierra, pero tener esperanza significa que también somos llamados a la aventura de participar en la historia eterna de Dios, llevándonos hacia la forma en que el mundo podría ser, debería ser y será un día cuando venga por completo su reino. Con este espíritu nos encontramos en una temporada de acción, una oportunidad vital y urgente para volver a imaginar nuestro mundo y abordar estas injusticias y amenazas descritas en la Agenda 2030, que supuestamente es la fecha límite crucial para los objetivos de desarrollo sostenible. Como anglicanos, la misión de la Iglesia, es decir, la misión de Cristo, se expresa en nuestras 5 marcas de misión. Y recuerdan que la misión de Jesús de llevar buenas noticias a los pobres, liberación a los oprimidos y plenitud de vida para todos. Es nuestro llamado y nuestro deseo de seguir en los pasos de Jesús. Las ODS son una herramienta para ayudar a informar nuestra comprensión y nuestra respuesta, nuestro llamado a la acción, para ser parte de un movimiento global más amplio para las personas y para el planeta. Estamos llamados para ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios. Un llamado a los líderes de las distintas confesiones religiosas de cómo poder apoyar las ODS. Primero, además de los compromisos adquiridos en declaraciones anteriores, nos toca seguir poniendo recursos humanos y técnicos para aportar en el cumplimiento de cada uno de las 17 ODS. De una manera intencional, hay que hacer un acercamiento de líderes religiosos con algunos líderes en los gobiernos en los países donde vivimos, para poder identificar con ellos los esfuerzos estratégicos para poder alcanzar estas metas del ODS, pero también para poder utilizar nuestra voz profética, que no está en negociación, para asegurarnos de que las metas de los ODS también estén identificados en las agendas de los estados. Y por último, identificar en el liderazgo de jóvenes y mujeres, personas que podamos acompañar como mentores en esta parte de la jornada interreligiosa para apoyar el cumplimiento de las ODS. Sigamos ofreciendo nuestros testimonios de unidad en medio de una sociedad local o internacional para que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad alcanzable. Muchas gracias. Nuestra próxima presentadora es Bani Dugal, representante principal ante las Naciones Unidas de la Comunidad Internacional Bahá'í y copresidente de Religiones por la Paz. Muchas gracias y también quisiera agradecer a los organizadores por este magnífico encuentro. Esta reunión se realiza en el marco de una realidad rápidamente cambiante y de una mayor interdependencia entre las interrupciones aceleradas y creadas por la guerra y por la pandemia. Y se abren muchas
posibilidades para el marco social que pueden traer estabilidad al mundo y enriquecer la vida de sus habitantes. Durante los periodos de turbulencia de la historia se han presentado oportunidades para redefinir los valores colectivos y las opciones que los enmarcan. Lo mismo sucede en este momento. Necesitamos una transformación radical y señalar lo crítico que será esto para determinar los destinos de la humanidad. Muchas voces están pidiendo pasos decisivos en nuestra trayectoria colectiva para una paz duradera y es un llamado que debemos responder. La familia humana esta es una verdad que ha sido adoptada por multitudes en todo el mundo. Sus profundas implicancias para nuestra conducta colectiva debe dar lugar a un movimiento coordinado para mayores niveles de unidad política y social. Muchas veces debemos tener en cuenta la esencia de nuestra interdependencia, desde los microorganismos más pequeños hasta los más grandes. Esto demuestra cómo es la vida a todos sus niveles y cómo un desequilibrio en un sistema tiene efectos en el resto. La raza humana nunca ha tenido más poder para realizar cambios. Sin embargo, ese mismo poder ha sido dirigido por prioridades que dan lugar a consecuencias que no que tienen un alcance mundial y probablemente sean irreversibles. La sostenibilidad y la eh, humanidad es orgánica dentro del mundo natural y el ser humano no puede ser separado del entorno que lo rodea. Para las Bahá'í, la civilización debe desarrollarse en armonía con el mundo natural y es esencial a ese sentido de propósito y de comunidad. La naturaleza proviene de la voluntad de Dios y el mundo natural representa algo que todos los miembros de la familia humana son responsables. Las agendas ah, sobre medio ambiente, tales como el Acuerdo de París, deben traducirse en acción a nivel local por los movimientos de bases para responder a las circunstancias locales. Esta es una necesidad pragmática dada la diversidad de la experiencia humana. Para los bahá'ís representan los imperativos morales y espirituales que cada población tiene el derecho y la responsabilidad de marcar su propia trayectoria de progreso, que el cambio ambiental significativo no es algo que un pueblo puede hacer en nombre de otro y que puede ser impuesto desde afuera. Para las comunidades bajaí se concentran en desarrollar las capacidades y en crear el cambio duradero, capacidad para evaluar las necesidades y los desafíos locales, para identificar los recursos locales y las trayectorias a futuro y para generar la motivación para responder a ellos. Las comunidades bahá'í apoyan los procesos globales de educación que están abiertos a todos, que apunten a la educación de los niños, que favorezcan el desarrollo de los jóvenes y los adultos para explorar las enseñanzas espirituales y los ideales como justicia, unidad, moderación en la vida diaria y los desafíos que enfrenta la sociedad. El principio organizador de este proceso educativo no es la adquisición de conocimiento en sí mismo, sino el avance de la sociedad y de nuestro planeta. Busca mejorar la participación de sus miembros para realizar todo lo necesario y también busca crecer en los objetivos comunes
y traducir este propósito en un emprendimiento a largo plazo. La vida comunitaria promovida por estas prácticas en la experiencia Bahá'í buscan asistir a las comunidades locales para que participen en una acción con el medio ambiente significativa. Todo esto ha sido más sostenible en las comunidades cuando los residentes locales ya dan apoyo a las iniciativas locales con respecto al medio ambiente, a visitar a familiares y vecinos para discutir las necesidades y asistir para desarrollar las capacidades de servicio. Dichas actividades pueden parecer tangenciales al objeto de sostenibilidad o conservación. Sin embargo, la experiencia práctica está demostrando que un proceso vibrante para desarrollar nuevos patrones de vida comunitaria cambian constantemente por los principios morales, y esto es el punto central de los factores comunes en las localidades que han podido desarrollar unas iniciativas globales robustas. Muchas organizaciones de desarrollo inspiradas por Bagai exploran la vinculación entre la degradación ambiental, la agricultura sostenible y el empoderamiento de la comunidad. En respuestas, varias de las organizaciones han desarrollado por las comunidades en Latinoamericana para la enseñanza de la ciencia. Se llama Fundaic por su sigla en español, que explora enfoques de agricultura a pequeña escala para que son dirigidas por la comunidad. Esto se refiere a la preservación de materiales y también al desarrollo de una cohesión e integridad moral. Por ejemplo, a los estudiantes se les pide que reflejen sobre los esfuerzos de colaboración, las cualidades espirituales que se necesitan para trabajar efectivamente en un grupo y con en la tierra como un bien que debe ser cuidado. Y se enfatizan los beneficios espirituales. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, pero voy a compartir uno de Colombia, donde el uso de la infraestructura para la restauración del hábitat y la preocupación por el mundo natural y la construcción de instalaciones físicas puede ser importante para el cuidado del medio ambiente. En el contexto religioso, así como en cualquier otro, las casas de culto Bahá'í representan una expresión física de la convicción espiritual de que el culto a Dios y la humanidad están inextricablemente unidos. Cada templo, como se lo llama, debe estar rodeado por instituciones subsidiarias que proporcionan las necesidades espirituales, sociales de cada residente local a medida que las comunidades locales tratan de demostrar esta cohesión, pero cada vez más personas están aprendiendo cómo la infraestructura espiritual puede ayudar a restaurar el medio ambiente natural. Una comunidad puede encontrarse en Agua Azul, en la región norte de Colombia. Es un área donde el monocultivo de la caña de azúcar ha sido tradicional y que ha disminuido la capacidad productiva del suelo y la biodiversidad del ecosistema nativo. Estas realidades, juntos con las preocupaciones de esas comunidades por am, dar vida a esas comunidades, y ahí se ha anunciado que se va a construir una casa de culto en ese área con la colaboración de los residentes locales. Cuando la comunidad se preparaba para este desarrollo y hubo discusiones sobre cómo el templo propuesto podía reflejar las aspiraciones de la población, surgió una idea entre los residentes de cultivar un bosque nativo alrededor de ese templo con el apoyo de los residentes locales y un equipo organizativo que se formó para tomar los pasos iniciales, y esto fue apoyado por biólogos
y más de 100 especies nativas se identificaron y se creó un plan de manejo ambiental para restaurar la tierra en ese lugar. Se construyó un invernadero que lo hicieron los voluntarios del lugar y un plan de manejo de materiales. También se incluyó como parte del plan miembros de la comunidad que recibieron capacitación sobre los bosques tropicales secos y su restauración. Ese grupo compartió el conocimiento con los residentes locales con respecto a al restablecimiento de las especies locales y a cada grupo se le pidió que tuviera una parcela y la usara para plantar especies nativas para poder restablecer la- las especies nativas. Los residentes de Agua Azul pudieron restablecer muchas especies nativas que estaban en peligro de extinción y es notable la participación de comunidades del área para el restablecimiento de la tierra y de una práctica tradicional donde los individuos unen sus fuerzas para lograr un objetivo común y se pudo observar el efecto catalizador de la colaboración y de la toma de decisiones inclusiva que da prioridad a los principios morales, a diferencias de las ganancias a corto plazo y que a corto plazo el proyecto también fortificó la participación y la comunidad en su entorno local y también entre las generaciones actuales y aquellas por venir. Hablando del tipo de árboles nativos del área, un residente de Agua Azul dijo, el samán es un árbol tradicional, grande y robusto. Cuando mis hijos van y vayan a la tierra, tendrán un lugar para sentarse debajo de este árbol. Esto me motiva todos los días. En años recientes, la crítica reciente de los acuerdos multilaterales ha sido eclipsada por el rechazo de la idea del orden internacional. Sin embargo, este periodo de rechazo está incluido en procesos históricos más amplios que llevan a la comunidad global a una unidad mayor. En esta etapa de la historia, no solo es posible, sino necesario estos esfuerzos. Emergen nuevos desafíos y el cuerpo político se ve obligado a diseñar nuevos acuerdos que aborden las necesidades de sus comunidades, teniendo en cuenta una mayor inclusión y colaboración. Las exigencias del momento actual están impulsando las estructuras existentes para que haya deliberación entre las naciones y sistemas de resolución de conflictos más allá de la capacidad de eficacia. Por lo tanto, nos encontramos en el umbral de una tarea definitoria para organizarnos teniendo plena conciencia de nosotros como un pueblo en una nación y en una tierra compartida. Muchas gracias. Luego, ahora tenemos a Deborah Boudreau, directora ejecutiva de la Fundación Budista Tzu Chi, que nos va a dirigir la palabra. Gracias, Cintia. Gracias, Elías. Sé que está ocupado con toda la coordinación y gracias a todos los organizadores y el padre Alexis, a todos los héroes silenciosos que trabajan detrás de bambalinas para poner este esfuerzo, para hacer posible este esfuerzo. El papel de las comunidades de fe en el desarrollo sostenible en las Américas y el hecho de que estemos presentes hoy aquí demuestra la importancia de nuestra tarea. Las complejidades y, que, y los desafíos que enfrentamos hoy en el mundo, no podemos hacer esto solos. Necesitamos el enfoque de toda la sociedad para asegurar que las soluciones que creamos para las necesidades, para las comunidades necesitadas, debemos hacerlo de manera
persistente y continua. Los actores religiosos son los actores clave del verdadero desarrollo sostenible. La base del desarrollo sostenido está fundada en el principio de que empoderamos y asistimos a aquellos que luego se convertirán en agentes del cambio, agentes de cambio, dejando nuestra propia comunidad y comenzando desde nosotros mismos. En la Fundación Budista Tzu-Chi encontramos el espíritu y el centro del desarrollo sostenible en los orígenes de nuestra fundación, nuestras propias organizaciones. 1966, nuestro fundador, Matsa San Yen, comenzó la fundación con 5 discípulos, 30 amas de casas que comenzaron en un banco de bambú y eso ha sido nuestra fundación, como comenzó. Y como mujeres somos el, el somos la fuerza de todas nuestras casas. Vamos al supermercado y vamos a hacer las compras. Y en aquel momento ellas nos recordaba de poner 1 centavo o 25 centavos en ese banco de bambú. Entonces, comenzando con este concepto de sostenibilidad, donde uno ponía una monedita y luego donde nos mudamos a Myanmar y poníamos arroz. El arroz puede salvar la vida de las familias. El empoderamiento con miras al futuro es tan crítico, es tan crítico que debemos hablar de la acción y la acción es además del servicio a la humanidad, el rol de la religión es asegurar la moral y los valores de las tradiciones de fe para que se reflejen en nuestras instituciones, en el espíritu del trabajo que se implementa en las bases desde nuestros pequeños círculos y comenzando desde nuestras propias familias. Gratitud, respeto, amor son los valores clave que pueden guiar nuestras asociaciones, comunidades y acciones para buscar soluciones más duraderas. Para poder verdaderamente lograr el desarrollo sostenible, debemos empoderar a los más vulnerables y a los que están en riesgo y cuidar de todos ellos. Esto es, es por eso que el desarrollo sostenible nos exige que consideremos los impactos holísticos de nuestras acciones y reconozcamos que la naturaleza interconectada e interdependiente de nuestra vida. Su chi, no sushi, no tai chi, es su chi. Servir con compasión es un vehículo de principios del budismo puestos en acción. ¿Acción para quién? Para cualquiera que esté sufriendo. Todos deben ser y deben ser ayudados y tenemos que trascender del cuidado de nuestra propia comunidad y entender quién es nuestra comunidad para llevar eso a todo el mundo y a todos quienes viven en ellos, el cosmos y el universo. Del mismo modo, debemos cuidar por nuestro mundo natural, debemos transformar nuestra relación con el mundo natural y cambiar nuestra mentalidad para coexistir con la tierra. Con nuestra madre tierra, no nada más para extraer del planeta, sino vivir en armonía con el mundo natural. El desarrollo sostenible empieza en las raíces.
desde lo más elemental hasta lo más avanzado. Las comunidades religiosas también juegan un papel clave para poder mantener estas soluciones locales que están hechas a la medida para las comunidades a las que nosotros servimos. Si nosotros no estamos involucrando a las organizaciones basadas en la fe, en el desarrollo, en el proceso de desarrollo, las voces marginalizadas puede que no sean escuchados y las comunidades vulnerables van a estar en riesgo de quedarse atrás. Una vez más, nosotros no podemos hacer que esto funcione por nosotros mismos. Y para la respuesta, por ejemplo, de la pandemia de COVID-19, que también ha quitado mucho del progreso que había hecho ya en el desarrollo sostenible para empoderar a las comunidades que han sido impactadas por los desastres y crear esta resiliencia en su presente y en su futuro. Toda la forma en la que podemos también cuidar a los refugiados ucranianos para poder arreglar ese conflicto. El Tzuchi sigue estando comprometido para poder trabajar en esta asociación interfe, porque es únicamente cuando nosotros unimos nuestras manos en un respeto mutuo que entonces podremos crear este impacto duradero para todos aquellos que están sufriendo. Muchas gracias. Y nuestra fundadora, Masten Jen, ella nunca estuvo viajando alrededor del mundo. Ella tiene el corazón para que verdaderamente le importe la madre tierra, para también que le importen todos los seres y tenemos que unirnos como una sola familia. La solidaridad es esa, es poder cuidar a nuestra madre tierra. Ese es el objetivo de desarrollo sostenible que todos tendríamos que también tomar en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Deborah. Ahora tenemos a Diego Zabaleta, que es consejero del Consejo para Latinoamérica y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias y buenas tardes a todos. Yo, de hecho, lo que voy a hacer es leer una declaración del director original para América Latina y el Caribe, que tendría que haber venido, pero no lo pudo hacer. A él le interesaba mucho que yo pudiera leer sus propias palabras. Entonces, pues primero que nada, quisiera extenderle mis agradecimientos a los organizadores de este segundo foro interreligioso de las Américas por la invitación del PNUD para poder participar en esta importante conversación. Sus excelencias, representantes de grupos de fe, representantes de gobiernos, colegas, saludos. Vivimos en tiempos de incertidumbre. Los esfuerzos de desarrollo a lo largo de todo el planeta se están viendo impactados por estas crisis que han deteriorado el progreso hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en la región Latinoamérica del Caribe, mientras que la pandemia por COVID-19 sigue presente, pues los precios aumentan tanto de energía como de alimentos, esto debido también a algunas de las problemáticas políticas, incluida la de Ucrania, que añade una capa extra de complejidad a una recuperación ya de por sí lenta en la región. Además de esto, el cambio climático sigue implicando una amenaza para las sociedades y los países. El camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible es más complejo de lo que ha sido antes. El FMI tiene algunas proyecciones bajas para 2022 y podrían bajar todavía más dada la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Los empleos fueron severamente impactados y en términos de PIB se ha recuperado más que de creación de empleo. Esto ha tenido un impacto significativo a niveles de pobreza que son ligeramente más altos en 2019 y también que llevan a tensiones en la región. Estamos viviendo en esta era que es una nueva era en la que las acciones humanas están afectando ya el equilibrio de los humanos y el planeta de una manera sistémica. No nada más es que algunos recursos pueden
limitar la capacidad de los humanos para poder desarrollarse más, sino que también es esta dirección en donde el cambio tecnológico ya no es suficiente para poder superar las barreras que estamos atestiguando. Un completo cambio se necesita en el comportamiento humano porque estamos en la frontera con respecto a lo que el entorno, el medio ambiente puede aguantar en respecto a las acciones humanas. Esta tendencia bien documentada de algunas enfermedades, el COVID-19 siendo un ejemplo, pero solo uno, se ve como solo una dimensión de este fenómeno. La región está encaminada a una crisis que se podría prevenir, pero se requiere acción sistemática y coordinada. Los gobiernos pueden tomar la oportunidad para hacer cosas de una forma diferente, prevenir la crisis y seguir adelante más rápidamente. Todos los actores en la sociedad, como también las organizaciones religiosas, también tienen un papel crítico a jugar. En primera, las organizaciones de fe tienen un papel importante cuando se trata de las normas sociales, llevando a un punto en donde se vea una perspectiva positiva entre las personas y el planeta. Y esto requiere, así como se informó en el reporte de 2020, un cambio con respecto a lo que es aceptable o no en las sociedades. Las normas sociales son las determinantes poderosas de las elecciones de las personas y pueden cambiar rápidamente. Hay nuevas formas también de compartir información que también puede apoyar estas diferentes formas de hacer las cosas mientras pueden representar riesgos, por supuesto. En segundo lugar, las organizaciones religiosas también tienen un papel importante a la hora de crear estructuras para poder manejar el riesgo de una manera colectiva. Conforme nosotros estamos observando con el COVID-19, las estructuras de proximidad se entienden como las organizaciones en donde ya están en territorios donde se necesita este apoyo y por default son redes de seguridad. Estas estructuras se tienen que tomar en cuenta cuando estamos pensando en sistemas de protección más amplios y en potencializarlas para poder brindar ese primer nivel de apoyo a aquellos que los necesitan en tiempo real. Finalmente, la incertidumbre también se tiene que procesar a través de los gobiernos, a través de algunos de los procesos de legitimación y los resultados. El fortalecer a los gobiernos en una democracia implica también ver el campo de las políticas, es decir, cómo se están definiendo las políticas y encontrar formas de poder hacer que sea un espacio representativo y equilibrado en donde las asimetrías de poder entre diferentes actores no se amplifican y las dinámicas no se replican cuando se trata de desigualdad. Las organizaciones de fe, así como también algunas otras organizaciones de la sociedad civil, necesitan sentarse en esta mesa si es que vamos a tener éxito. Es importante saber que mientras el espacio de la sociedad civil en América Latina y el Caribe aumenta rápidamente desde los 80, ha disminuido en los últimos años. Las restricciones que los gobiernos han implementado incluyen impedimentos para establecer y sostener algunas organizaciones civiles, así como también intentos de disruptir este tipo de libertades a través de las redes sociales, etcétera. Esto es importante porque cuando la representación o el camino hacia la representación se ve bloqueado, la representación busca otras formas, tal vez un poco más directas, para poder hacer saber su descontento. En este sentido, ha estado aumentando esta protesta o estos conflictos sociales que se han duplicado en la última década y han sido incluso más agudo con los efectos de la pandemia. Sin embargo, se tiene la capacidad para poder tener un cambio. Y el contexto actual se tiene que ver como una oportunidad para poder traer a nuevos actores en la fase de negociación y poder platicar de diferentes reglas y políticas con nuevos objetivos. El desarrollo siempre es algo que genera tensiones, incluso más en este contexto en donde se traslapan tantas crisis. Los tiempos efectivamente son inciertos, pero nuestro compromiso hacia el desarrollo desde el lado de la parte civil y la organización civil sigue estando presente porque al hacer esto nosotros podemos traer esta parte de acción que se necesita para poder enfrentar estas situaciones y traer resiliencia para el futuro. Muchas gracias. No, pero no menos importante, quisiera agradecer a todo el panel por aguantar mis malas pronunciaciones. Muchas gracias.
Los quiero saludar con un saludo universal de paz, que la paz descienda sobre todos ustedes. Am, Colegas, quisiera compartir con ustedes una recomendación quizás que ha sido desarrollada por un grupo de jóvenes, pero antes quisiera decir que Aquay fue establecida en el 2014 como un proyecto comunitario y en 2015 lo lanzamos en Morocco, en donde trajimos a muchos jóvenes de 75 países de distintas regiones y orígenes para formar un centro intercultural. Y en estos sectores no, no, do- donde no había muchos jóvenes en la mesa y queremos asegurarnos de darles a los jóvenes la oportunidad de estar en esa mesa. Y la segunda brecha o segunda preocupación era la falta de representación de las religiones y culturas y una falta de entendimiento de esas tradiciones. Entonces queríamos incorporar a los jóvenes para que tengan una voz, pero no solamente para que tengan una voz y hablen de sus opiniones y escuchar a los mayores y a nuestros líderes, pero también para pasar a la acción. Y también me gustó escuchar a los anteriores panelistas cuando queremos que pasar a la acción. Entonces, el desarrollo sostenible, acción y hacerlo juntos, no de manera individual. Con Acway está en el centro de lo que hacemos. Organizamos foros como el que en Marruecos, en Brisbane, en Sudán. Es, es una alianza con el G20, donde trabajamos con este foro para proporcionar oportunidades a los jóvenes para presentar sus actividades, sus ideas, sus experiencias, sus historias. Y una vez que estas personas, que los jóvenes asisten a estos foros, se espera que regresen a sus comunidades y pongan en práctica estas acciones para poder llegar a un mejor entendimiento de sí mismo y de los demás. Las iniciativas que me gustaría compartir con ustedes son una suerte de modelo de colaboración para captar el trabajo increíble que hacemos fuera de esta sala y un modelo de esencialmente de ver el impacto. A veces es difícil medir el impacto del trabajo que uno hace, pero en la pantalla quizás puedan ver ahora los objetivos de desarrollo interfe que fueron desarrollados por los jóvenes con el apoyo y el asesoramiento de los mayores, de nuestros estimados mayores y elders. Entonces, quisiera hacerles una pregunta y les pido que levanten la mano. Si pueden levantar la mano, si el trabajo que ustedes hacen contribuye a al menos uno de estos objetivos que ven en pantalla, son solo 10. Levanten su mano si el trabajo que ustedes hacen contribuye al menos a uno de estos objetivos. Si no pueden ver la pantalla, sé que está online, pueden ir a nuestro website. Para los que están aquí, tienen un documento con donde están estos 10 objetivos. Entonces, la, Por ult- una vez más, les pido que levanten la mano si el trabajo que ustedes hacen contribuye al menos a uno de estos 10 objetivos. Va a ser una competencia. Les pido que mantengan la mano levantada. Levanten la mano mantengan la mano levantada si el trabajo que ustedes hacen contribuye al menos a 5 de estos objetivos. A 5.
al menos a 5. Sé que es difícil de leer, espero que puedan tener las copias con ustedes. Y levanten la mano si el trabajo que hacen contribuye a los 10 objetivos, a estos 10 objetivos. Creo que hasta ahora veo una mano levantada. 2, 3, a ver, 4, 5, 6. Bueno, empiezan a levantar las manos cuando, bueno, 7, 8. Bueno, no les puedo dar un premio porque hay más de uno, pero es un buen signo. Me interesa saber si ninguno de estos objetivos se relaciona con el trabajo que ustedes hacen. A ver, vamos, tengan coraje, no sé, quizás, no, a ver, estos objetivos han sido desarrollados por los jóvenes, todavía han sido revisados muchas veces, todavía no hay una versión final, pero los hemos lanzado oficialmente. Esencialmente, como dice en la información, estos objetivos de desarrollo fueron establecidos para, digamos, superar una brecha donde, con respecto al desarrollo sostenible y donde inclusive cuando se habla de la paz y la seguridad, no hay mucha referencia al trabajo que se hace en la labor interfe. Entonces queríamos tener objetivos que contribuyeran a esto y también que capte y demuestre el trabajo que se lleva a cabo en este sector. Entonces, tenemos estos 10 objetivos y ya los hemos comenzado a usar. El trabajo que hacen los jóvenes en sus comunidades y cuando informan las actividades que hacen, atribuyen esas actividades a uno o más de estos 10 objetivos. Entonces, nos gustaría presentar esto como un modelo a nuestros al resto de las organizaciones para demostrar el impacto y el buen trabajo que se lleva a cabo alrededor del mundo en el sector interreligioso, intercultural. Y finalmente me gustaría preguntar a todos los que están presentes aquí si cómo podríamos cómo podríamos reflejar este trabajo junto y pedir a las instituciones que lancen esto a nivel global. Nuevamente me gustaría agradecer a los organizadores por organizar esto y por brindarnos este espacio para compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos y quisiera agradecerles por su inmensa tarea y su trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradecemos enormemente y cómo las comunidades de fe pueden tener un rol en el desarrollo sostenible de las Américas. Gracias por su liderazgo. Y debemos movernos, como dijo Debra, más allá de nuestras propias comunidades. Les pido que me acompañen para agradecer a este distinguido panel y les pedimos que tomen sus asientos para que podamos pasar al siguiente grupo. Muchas gracias. Mientras ellos descienden de la mesa, vamos a hablar de las recomendaciones que serán presentadas ante la novena cumbre de las Américas. Quisiera llamar a Elías, que ha sido realmente la columna vertebral de este foro, con muchas personas dentro de sus organizaciones que han trabajado incansablemente para llevar a cabo este programa, organizar este programa en prácticamente 2 meses. Vamos a comenzar con Elías.
Bueno, la verdad es que todo esto nació de una conversación entre dos amigos la última semana de febrero. Y el amigo está aquí y hasta ahora casi no hablamos de él y yo quiero mencionarlo porque él merece un gran aplauso y es Guillermo Strugo. Guillermo Strugo, estábamos en un seminario en Buenos Aires y yo le dije a Guillermo, mira, se viene la Cumbre de las Américas, yo sueño en volver a hacer un foro interreligioso como hicimos en la cumbre anterior en Lima en el 2018. Y me dijo, me parece muy bien, voy a llamar a mis amigos en la iglesia. Y esa misma semana tuvimos la primera reunión y corrimos, porque hemos corrido. Y Dios fue bueno, que nos permitió llegar hasta ayer, hasta hoy, y poder haber cumplido con este sueño. Entonces, solamente lo único que me queda agregar es dar un muy fuerte agradecimiento a todos a ustedes por estar aquí con nosotros ayer y hoy, haber interrumpido sus labores, haberse subido a un avión por solamente 2 días para compartir este espacio entre todos aquí, porque el evento lo hacemos nosotros, más allá de las presentaciones, más allá de toda la logística, que también un gran aplauso para todos aquellos que trabajaron para la logística de este evento. La esencia del evento está en la participación de todos nosotros, en la diversidad que todos nosotros representamos, en esa familia que todos nosotros componemos. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a todos los que hicieron posible que este sueño se cumpla. Voy a hablar en inglés y no quiero oírme a mí mismo en español. Mi rol en este momento es presentar lo que hemos redactado como el mensaje del segundo foro interreligioso de las Américas, que se va a colocar en pantalla, creo, en este momento, pero mientras esto sucede, quisiera decir 2 o 3 cosas. Somos muy conscientes, como dijo recién Elías, de la importancia de que las personas estén aquí, de estar juntos. Y una de las cosas que he aprendido es que no se trata solamente de estar juntos y tratar de hacer recomendaciones hacia a los poderes superiores, sino que hemos aprendido o aprendemos a hablar entre nosotros y a desarrollar prioridades. Y una de las cosas en que he estado pensando mientras estoy sentado aquí es que también aprendemos al estar aquí cómo hablar a nuestras comunidades y a los demás acerca de estas cuestiones. Y eso en sí mismo creo que es algo muy importante. Para que lo sepan, nuestro plan es llevar esta declaración que voy a leer en un momento y transmitirlo a los líderes de la cumbre. Los dos que hablaron con nosotros el lunes en la tarde son los responsables de la administración de la cumbre en los Estados Unidos y también de la Organización de los Estados Americanos, y se han convertido en buenos amigos y han sido muy receptivos. También entendemos que uno de nuestros últimos oradores de esta tarde, yo sé que él preferiría estar acá, pero tuvo que ir y reunirse con Biden. Creo que con otras 500 personas, pero creo que espero sepan que sabrán entender, y él lamentó mucho no poder estar aquí, pero
lo vamos a hacer sentir un poquito culpable para darle nuestra recomendación y vamos a hacerle llegar esta recomendación, pero también quisiera decir que somos conscientes de que tenemos una idea del talento y del excelente trabajo que muchos de ustedes hacen y darles 10 minutos para destacar algunas cosas. Es muy doloroso para nosotros, quizás para ustedes también, pero es una manera de reunirnos y aprender. Y hemos tenido personas que han estado tomando notas, que no están aquí, que lo han estado haciendo online para tratar de recopilar todas estas ideas. Creo que ha sido una reunión muy fructífera. Am, para los que han estado tomando notas, nos gustaría tenerlas. Hemos grabado estas sesiones, serán editadas gracias al grupo por la cooperación multicultural. Esto re- han hecho muchísimo y continuarán haciéndolo para que todo esto pueda estar disponible de manera continua y la grabación misma, pero también vamos a tener el texto disponible y vamos a crear formulaciones que vamos a distribuir para trabajar con los países del G20 en el proceso del G20 y esperamos que esto será comunicado a muchas otras personas y les animamos a enviarles esto a sus amigos y contactos a través de sus canales también. Esta es una de las otras cosas que surgen porque muchos de nosotros nos conocemos o a o a otros de los presentes aquí y sabemos el poder que pueden llegar a tener estas redes. Entonces, después de haber hecho esto, podríamos pasar 2 días en procedimientos parlamentarios para desarrollar una declaración así, pero en mi experiencia, es dejar que las personas compartan sus ideas y hacerlos como en viñetas y luego no ocupar todo el tiempo de las personas. Al mismo tiempo, queríamos tener algo que articulara o reflejara nuestras preocupaciones o las preocupaciones de los diferentes grupos. Entonces, esto está en el marco de algo que ha surgido de esta reunión y eh, esperamos que refleje el consenso y quisiera leerlo. Está en la pantalla en inglés y en español y yo voy a leer la parte en inglés. Este es un mensaje del segundo Foro Interreligioso de las Américas en Los Ángeles. Y esto se realiza bajo la extraordinaria pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y otros lugares, las inminentes crisis de combustible y alimentos y las continuas crisis de la oleada de refugiados y desplazados en todo el mundo, pero de especial preocupación en el hemisferio occidental. En este marco, el segundo Foro Interreligioso de las Américas, Fidela, se reunió en Los Ángeles del 6 al 8 de junio y comparte sus preocupaciones en apoyo a la novena Cumbre de las Américas. Al Fidela asistieron en persona más de 100 líderes religiosos y representantes de organizaciones confesionales, así como expertos en políticas de toda América del Norte, Central, del Sur y del Caribe, y se puso a disposición de un público más amplio en línea. Cabe destacar que entre los participantes había un grupo diverso de católicos, anglicanos, luteranos, metodistas, cristianos, reformados, bautistas, evangélicos, adventistas, cristianos ortodoxos, santos de los últimos días, judíos, musulmanes, bahá'í, indígenas, afrolatinos y caribeños, hindúes, budistas, sikhs y otros que vinieron juntos para compartir sus ideas y valores con relación a dentro del marco de la cooperación que nos inspira a trabajar por la justicia, la paz y la solidaridad.
Estamos considerando los objetivos y los debates en la 9ª Cumbre de las Américas y en un intento para llamar al cambio, los participantes de la Fidela identificaron los siguientes preocupaciones vinculadas al impacto humano de las desigualdades en el hemisferio, a las deficiencias en la protección de la dignidad humana y a la necesidad de una acción decidida que realmente dé una opción preferencial a los más vulnerables. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la necesidad de llevar a cabo reformas urgentes en los sistemas de salud, entre las cuales se incluyen el tratamiento de los problemas de inmunización en curso, la preparación transnacional para futuras pandemias, las mejoras para garantizar un acceso equitativo y la calidad, y la necesidad de garantizar que los servicios de salud mental formen parte de los sistemas de salud. Deben apoyarse las políticas destinadas a eliminar la discriminación injusta por motivos de raza, religión, género, herencia indígena y orientación sexual, velando porque se logre la equidad para todos. Las crisis continuas y expansivas que están asociadas con refugiados y personas desplazadas deben de ser abordadas efectivamente, poniendo atención a la causa raíz de los problemas, así como también a las necesidades de los que son afectados y encontrando soluciones a largo plazo. También las soluciones a algunos retos que incluyen la deforestación en el Amazonas, el cambio climático y tomando en cuenta las preocupaciones de todas las partes involucradas, incluyendo la pérdida y el daño que también se tienen que tomar en cuenta. La acción prioritaria se tiene que tomar para reparar las oportunidades educativas perdidas por los niños, especialmente los que no tienen pleno acceso a Internet. Los gobiernos deberían involucrar las enseñanzas, habilidades y redes de comunidades religiosas e interconvencionales en la promoción de la democratización y en tratamiento de los desafíos de la violencia y la corrupción. La vigilancia continua en la protección de la libertad de religión o creencia, la libertad de expresión es vital debido a la importancia fundamental de estos derechos en la promoción de la participación ciudadana y la conciliación de las contribuciones que las comunidades religiosas y de creencias y otros hacen a la vida democrática en el hemisferio occidental. Los participantes de Fidela planean encontrar formas para poder abordar atención a estos puntos, así como otros temas importantes identificados durante el segundo Foro Interreligioso de las Américas y buscarán oportunidades continuas de seguimiento en el actual proceso de la Cumbre de las Américas. Ese es entonces el borrador que nosotros hemos hecho. Por supuesto, no podríamos tener a todas las personas revisándolo, pero esperamos realmente que esto sea aceptable. No creo que necesariamente sea algo que se tenga que someter a voto, dada la naturaleza de las cosas. Son algunas impresiones inmediatas, pero con mucho gusto podemos tomar preguntas o comentarios. No queremos entrar en un debate extendido, pero en caso de que haya algún punto en particular que quisieran mencionar, o tal vez también si ustedes tienen puntos en particular, por favor, siéntanse con la libertad de posteriormente hablar con nosotros y podemos verlo o tratarlo. Vamos a compartir esto con las personas. De hecho, lo que vamos a hacer probablemente es mandárselo a todas las personas que están dentro de esta esfera en un día más o menos, y tal vez también lo van a publicar en nuestro sitio web y lo vamos a compartir también con otros más allá. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, quisiera solamente pues también mencionar al grupo de los coorganizadores. Me parece que tienen, no sé si tengan algún comentario o algo que quisieran decir. Igualmente ellos van a poder tener oportunidad de verlo un poco más a profundidad de lo que ustedes lo han visto, pero bueno, voy a darles la palabra. ¿Comentarios? Muchas gracias por este trabajo. La verdad es que nunca es un proceso sencillo. Nosotros venimos de El Paso, Texas, y de Ciudad Juárez, México, en esta comunidad que nosotros a propósito decimos que está en el límite de la frontera porque pues es al final de cuentas el hogar para las personas. Y se me llamó la atención, por ejemplo, del uso, por ejemplo, del término de digamos, ríos de gente. Yo creo que sería mejor si más bien a lo mejor se le dijera o se le refiriera como movimiento de personas. ¿Ok? Sí, entonces podríamos a lo mejor cambiar esa parte específica para que sea más centrada en los derechos humanos. Vamos a ver en dónde está. ¿Parto? Ya. O sea, agradezco muchísimo la labor previa que han hecho intentando
sintetizar los múltiples temas que se han conversado, pero me pasa, y a lo mejor es una opinión enteramente personal, que no me parece suficientemente expresado el vínculo entre las distintas realidades que se mencionan y la libertad religiosa o las relaciones institucionales con el Estado. Es decir, si vamos a hablar de COVID, de migración y de todo eso, ¿por qué nos importa desde la perspectiva de la libertad religiosa? Y creo que habría que hacerlo un poco más explícito. Ahora, eso yo soy antigua, así que con lápiz y papel no lo podría hacer de memoria en este minuto, pero o en la introducción algo más, porque al final se agrega algo sobre la libertad religiosa. Pero me parece que hay que explicitar más el que todas estas realidades nos interesan a partir de nuestra preocupación, porque esas son sustrato para vivir la libertad de creencias y de religión en nuestra región, o algo como de ese estilo. ¿Ya? Gracias. Creo que eso tal vez puede ser un poquito más difícil que cambiar una sola palabra, pero, pero sí, me parece que podemos trabajar en ese punto también. Muchas gracias. Gracias, señor Durham, por compartir este paper. Si mal entendí, no se habla sobre la juventud y es un punto muy importante para los jóvenes, justamente por todo lo que estuvimos hablando en estos 2 días y que tiene que ver con que no tenemos que permitir que los jóvenes no se sientan parte de los grupos de fe y de las mesas de diálogo. Muchas gracias. Melody, no, un segundito nada más, Melody. Y quizás también un poquito respondiendo a Ana María. Creo que son muy importantes los aportes que están haciendo, pero también sería muy valioso si pudiesen proponer de manera afirmativa, es decir, en qué párrafo o con qué palabras, incluso si lo quieren mandar por escrito, nos lo mandan por escrito, porque esto... sí, yo entiendo que en un ratito esto se va a repartir, pero también te tiene que cerrar, es decir, no es que esto puede demorar más días, es decir, esta noche este documento tiene que ser cerrado, ¿no? Pero de otra manera es muy difícil recibir los aportes. Sí, Elías, si me permite, solamente para recordar... Bueno, Col tiene ahora la palabra, no yo solo... perdón, Col. Yo interrumpí. Col, disculpa. Ya, solamente para recordar cuál es el tema de la 9ª cumbre, ¿no? El tema es construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Entonces hay que incidir en el tema, así como en la 8ª cumbre era la cumbre de anticorrupción y gobernabilidad, ¿no? O sea, y luego ya los ingredientes propios de nuestra problemática, nuestra temática. Pero siempre incidiendo y centrándonos en el tema de la cumbre, de la 9ª cumbre. Gracias. De 3 palabras, que era sostenible, resiliente. ¿Y cuál era la tercera? Ok. Me parece que sí tienes razón, lo podemos incorporar y vamos a hacer referencia también a tomar en consideración los objetivos y los debates que se están tomando en cuenta en la cumbre. Y eso justo es la intención, ¿no? De ligarlo, pero sí creo que podemos incorporar estas 3 palabras y de esa manera va a ser más explícito. Sí. Sí, nada más para una cuestión de metodología, a mí me gustaría pedirles si a lo mejor nosotros, las personas que están aquí, a lo mejor si pudieran hacer un voto de consenso en este texto, sobre este texto, si vamos a agregar cualquiera que sea lo que queramos agregarle al texto. Digo, no tenemos la oportunidad de ver el texto como tal en una nueva forma. Entonces, probablemente sea necesario dar la aprobación al texto como está
para que de esta manera no vayamos a tener alguna otra sorpresa cuando se vaya a corregir, porque pues se va a alterar el texto y probablemente vamos a tener entonces otra observación. Entonces, no sé, tal vez se debería de quedar como está. Digo, por supuesto, podemos dar o tener este consenso y de esta manera podríamos seguir adelante, porque de otra manera a mí me parece que podemos aquí hablar de muchísimas cosas. Sí, claro, creo que está claro que no necesariamente queremos meternos en la parte de el foro legislativo, digamos, de ser en ese punto. Hay algunas cosas elementales, por ejemplo, el agregar esas 3 palabras específicas que se mencionaron, me parece, digo, creo que está implícito de alguna manera que pues sí es la preocupación de los grupos religiosos. Estos son pues preocupaciones más amplias, tenemos cosas especiales que decir y creo que es algo, una forma rápida de decirlo, pero creo que tienes razón de alguna forma, es solo que no sé si necesitamos una votación, pero parece que, digo, si está ese sentido del consenso por parte del grupo, pues estaría bien. ¿Quién o quiénes van a firmar el documento? O sea, cuando haya una versión final del documento, ¿quiénes van a ser aquellos que firman esa versión final? Que vayamos a tener signatarios como tal. Más bien va a quedar como tal, es una mera expresión de todo lo que está surgiendo de los mensajes que se escucharon de las personas que vinieron y que estuvieron aquí. No es tan formal de esa manera, de que algo se esté firmando, etcétera, porque también hay diferentes personas que tienen diferentes perspectivas, que tienen diferentes responsabilidades, tienen diferentes capacidades también para firmar cosas, etcétera. Entonces no queríamos necesariamente ponerlo o categorizarlo de esa manera. Ok, algo muy sencillo y también lo aprecio porque sí, a nosotros nos gustaría también hacer una declaración de algún tipo y es útil tener una, entonces aprecio que se haya hecho esto por difícil que puede ser. Aquí mi pregunta sería, ¿es necesario enlistar a lo mejor esas tradiciones que están enlistadas aquí? Digo, no podremos solo hacer una declaración general diciendo se tuvo participantes de diferentes antecedentes, tradiciones, etcétera. Podríamos hacerlo, creo que sí lo podríamos hacer, pero creímos que era útil solo para dar un sentido de la diversidad que tenemos aquí. Y en ese sentido, creo que sí es bastante incluyente. Digo, si alguien siente que lo dejamos al lado, de un lado, o lo dejamos fuera, eso por favor díganoslo. Pero sí, me parece que la lista que tenemos aquí es bastante completa de las personas que estuvieron aquí. Por supuesto, puede ser que haya otras personas que participaron en línea, etcétera, pero bueno, creo que al final se entiende la idea, aunque sí creo que a lo mejor hay algo con respecto a que sea más concreto. Pero bueno, solo yo sugeriría que digo, estos son cambios menores, pero significativos, y vamos a agregar estas 3 palabras que habíamos eso lo podemos hacer rápidamente. También, referencia a los jóvenes, eso también se puede hacer. Y vamos a hablar un poquito más con respecto el término, porque me parece que, digo, ya estaba implícito en lo que estamos haciendo. Digo, no son preocupaciones generales, sino más bien son cosas que pues las comunidades religiosas han mencionado específicamente y en donde hay una historia de estas siendo sus preocupaciones. Pero sí, creo que podemos hacer que esto se acerque lo suficiente y si confían en nosotros en no cambiar radicalmente el significado de las cosas, pues yo diría que es que no sé realmente, nunca he entendido bien cómo se vota por consenso. Las personas nada más asientan con la cabeza y ya. Okay. Well, Bueno, pues apreciamos tanto su apoyo como su comprensión. Así que bueno, pues me parece que esa era la parte del programa. No sé si alguien tenga comentarios adicionales.
Sí, muchas gracias por aprobar esta declaración. Y todos nosotros sabemos que también la parte final de la declaración no es que nada más sea un llamado a los gobiernos de la Cumbre de las Américas, sino que también se trata de un compromiso ah, para practicar todos estos puntos. Y este compromiso claramente se ve en esa declaración que tenemos que practicar de ahora en adelante. Y me parece que este es el punto más importante de la declaración final. Muchas gracias. Eso era todo lo que quería mencionar. Quisiera expresar mi gratitud a todos los presentes aquí por sus apertura, por su dedicación a servir a los demás, a servir a lo divino, a servir a lo sagrado en todos los seres. Y ha sido muy reconfortante venir aquí porque hemos oído los increíbles desafíos que enfrentamos los seres humanos y a pesar de eso, haber encontrado a todos ustedes y ser inspirados por ustedes. Para mí este es el mayor valor de de este encuentro, no el documento, sino lo que sucede entre nosotros. Entonces, se produce esta magia a veces en las conversaciones en la mesa del almuerzo, a veces durante un panel, y sentimos esa inspiración y recordemos que sí, juntos podemos mover montañas. También quisiera dedicar un momento para recordar que estamos llamados a ser pacificadores y también al mismo tiempo mantener esa paz. Y a veces parece que hay tanto por hacer, tanto trabajo por hacer, que puedo dejar mi meditación de esta mañana o no hacer mi oración de la tarde. Es esencial para nosotros mantener esa paz interior dentro de nosotros. Si no tenemos paz dentro de nosotros, ¿cómo vamos a llevar la paz a los demás? Eso es un recordatorio para mí mismo y quizás para ustedes también. Me gustaría compartir una oración de nuestra tradición de la escritura antigua de la India. Y esta es la más antigua de todas, quizás se encuentra entre las más antiguas de las escrituras de entre los seres humanos por inspiración divina. Y el, el último himno de la Rigveda es una llamada a la unidad y me gustaría cantarlo, hacer el cántico y les pido disculpas, está en sánscrito, pero luego les voy a dar la traducción. ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्भो ममानांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Reunidos juntos, nuestras mentes que estén de acuerdo, en armonía, como compartían los antiguos, que sus consejos puedan estar unidos, su asamblea unida, en espíritu de unidad
y en unidad de pensamientos, en unidad con sus corazones unidos, que su espíritu sea solo uno y que pueda este espíritu habitar en ustedes en acuerdo y unidad. Gracias. Y ni siquiera quiero hablar después de una bendición, pero me gustaría hablar de lo que he visto en este encuentro, que es un enorme poder de voluntad, fuerza de voluntad y sinceridad. Y con esta fuerza de voluntad y sinceridad veo compromiso y dedicación. Sé que todos estamos comprometidos en nuestras respectivas esferas de actividad y cuando nos reunimos, intercambiamos tarjetas, fortalecemos amistades, aprendemos unos de otros y luego la pregunta es siempre, ¿qué sucede después? Y el documento que hemos preparado realmente es su importancia, yace en lo que internalizamos y nos llevamos y esperamos muy profundamente. Esta es nuestra aspiración como organizadores. Esperamos que pronto, un día, estos foros interreligiosos de las Américas tengan impacto en los legisladores y en los que hacen políticas, pero pensemos en el gran poder de la fe vivida. Ese poder es realmente mayor que cualquier otro en el mundo. Es lo que impulsa a las personas a hacer las cosas. Entonces, mi esperanza de aquí en adelante es que podamos seguir llenos de aspiraciones, que permanezcamos en nuestros compromisos y nuestros deseos y que encontremos bendiciones del cielo al hacerlo para efectuar el cambio. El cambio debe darse primero en el corazón y que los corazones de aquellos que cambian puedan llevarlo, traducirlo también a los demás para que podamos ver pronto mejoras. Gracias. Quisiera decir que estoy de acuerdo con que lo que ha sucedido aquí es muy poderoso, las conexiones, las opiniones son increíbles. También creo que esto puede tener un impacto en los legisladores. Habiendo pasado estos últimos días con quienes están en la cumbre, están esperando esto, están buscando el compromiso. Ustedes tienen más poder del que ustedes creen. Quizás este documento puede ser el principio de muchas cosas buenas, por eso quería hacer esa observación. Con esto vamos a presentar a nuestro orador final, Omar Cortés, director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos de Chile. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia. Ha sido un honor estar acá y ha sido para mí, la verdad, lleno de agradecimiento por esta invitación que me pilla en una transición muy interesante, porque estoy como una suerte de dualidad. Hace 3 semanas yo dirigía la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso, que desde ese sombrero me habría permitido ser tal vez más proactivo y más activo, y a lo mejor ser más activo en otras instancias de esta misma jornada. Ahora vengo en calidad de representación del gobierno de mi país, por cuanto me convocaron a dirigir la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Entonces mi pregunta es, desde ese espacio, desde ese lugar, ¿cómo se recepciona un documento como este, un trabajo interreligioso como el que se ha realizado aquí y como el que se sigue realizando en muchas esferas de nuestros países latinoamericanos y en muchos otros donde se hace urgente y necesario que estos diálogos, estos encuentros interreligiosos en función del bien común, se dupliquen, se realicen, sean también una realidad?
¿Cómo se recepciona? Porque precisamente el gobierno convoca a alguien que ha estado ya por más de 10 años trabajando en la generación del diálogo interreligioso para que se haga cargo de una oficina de asuntos religiosos. Eso habla bien por cuanto lo que se pretende es precisamente canalizar, ser puente y vehiculizar las voces que se generan en este diálogo de la riqueza interreligiosa. ¿Qué implica eso? Porque de alguna manera, ¿qué tiene que hacer el Estado o los gobiernos que administran el Estado en lo interreligioso? Pareciera ser una intromisión o una pérdida de la neutralidad como el principio en el cual operan los estados laicos, ¿no? Pero no lo es, porque en paralelo sería lo mismo decir qué hace el Estado o el gobierno que administra el Estado en las lógicas interculturales, si no es una cultura dentro de las culturas. Pues la interculturalidad es un desarrollo que se promueve desde legislaciones, desde educación, desde formación. El Estado es responsable de generar la interculturalidad, el encuentro, el diálogo, la armonía, la concordia. Pues paralelamente tiene que ver también con cómo se dialoga y se escucha las voces de las religiones. Porque cuando las religiones se encuentran y dialogan entre ellas, lo que asoma precisamente es ese fondo identitario fundante del corazón de cada religión, en donde lo común entre unas y otras asoma con mucha riqueza. Quisiera recordar, nuestra representante de la tradición budista habló de la importancia que no es sushi, es té, ¿no? Y quisiera decir algo al respecto. Un amigo de un amigo recibió un regalo de amigos budistas japoneses y le dijeron, ¿te gusta el té? Pues te vamos a mandar té desde Japón. Al tiempo llegó un gran paquete con té de Japón. Abrió el paquete y encontró mucho té, una cantidad de té, y empezó a tomárselo. Al tiempo le mandó una nota a sus amigos japoneses y le dice, muchísimas gracias por el té que me mandaron. Sabía muy especial, pero al final de la caja encontré dentro de toda esa té que había otro paquete más pequeño y al abrirlo, pues era un té más aromático. Entonces sus amigos japoneses le respondieron, le dijeron, pero hombre, ¿qué hiciste? El té verdadero que nosotros te mandamos era esa caja. El resto era un té, bueno, que casi no se debería tomar, pero era el protector de esa caja. Bueno, traigo este ejemplo a colación porque creo que el diálogo interreligioso lo que nos permite es ir en rescate de la esencia misma, de lo más sabroso, propio y natural y profundo de cada tradición espiritual. Pero a veces el ropaje cultural, el ropaje que envuelve la riqueza de esas tradiciones, la degustamos más como si fueran efectivamente la esencia de nuestras tradiciones. Y yo siento que el diálogo genera eso, el rescate de esa riqueza. Yo sé que acá están incluidas las primeras naciones, son los pueblos originarios, pero si rescatamos también el valor de esa sabiduría, el buen vivir, el saber vivir, la ecosofía en términos de entender cómo relacionarnos con la naturaleza, pues nos vamos a encontrar que en esas fuentes tan importantes de sabidurías ancestrales nos encontramos también nosotros. Entonces, vuelvo a agradecerme en la instancia, creo que soy como el único que aquí está como un receptor inmediato de este documento, ¿no? Un receptor inmediato del producto de lo que es este encuentro. Entonces, claro, para nosotros y para mí lo asumo como frente al diálogo con todas las religiones y espiritualidades que me corresponderá realizar, como un marco importante de decir, mira, por aquí va el camino, ¿sí? Por aquí podemos caminar juntos, en donde esta generación de un encuentro interreligioso permite encontrar los aspectos comunes en función de construir juntos una esperanza, la esperanza que todos necesitamos en América Latina. Así que no sé qué más señalar, solo insistir
en que es bueno salir también del péndulo de la libertad. ¿A qué me refiero con el péndulo de la libertad? El comienzo de la libertad religiosa fue libertad de la misma religión. La modernidad instala la libertad religiosa como una libertad de la religión. Pero hoy en día las comunidades de fe y las tradiciones religiosas levantan la libertad religiosa como una libertad de aquello que niega el espectro y la realidad de la misma religión. Entonces es un péndulo. ¿Se fija? Es decir, ¿cómo nos liberamos de la religión y ahora cómo nos liberamos de aquella expresión no religiosa que quiere, de alguna manera, invisibilizar hasta el arrinconamiento las expresiones religiosas? Entonces, ¿cómo salimos de una libertad negativa? ¿Cómo salimos de esa libertad de no me prohíbas, no me prohíbas? Y entramos a esa misma dimensión que nos compartían aquí sobre la paz positiva. ¿Cómo hablar de una libertad positiva? Porque, como me enseñó un amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Alfredo Salas, me dijo una frase que se convirtió para mí en una especie de mantra. Me dijo, mira, con la misma brocha que yo pinto en la pared mi libertad, con esa misma brocha quiero pintar tu libertad. Y la libertad del otro es la libertad también del no creyente. La libertad del otro es también del reconocimiento de la espiritualidad de los agnósticos, de los no creyentes, de los que han abandonado las tradiciones religiosas porque se les dejó de escuchar o quién sabe por cuántos conflictos naturales o no naturales respecto de sus vidas, ¿no? Porque los jóvenes abandonan las comunidades de fe. Pues la libertad de ellos también es importante no solo señalarla en función de evitar las prohibiciones, sino que en función de reconocerlas, validarlas. En ese sentido, creo que las voces de las religiones vuelven a ser, para los estados y para quienes los gobiernan, no solo una voz necesaria, sino que una voz que efectivamente se plantea, como aquí también se dijo en estos 2 días, ser parte de la solución, no del problema. Ser parte de la solución. La paz positiva es parte de la solución. La libertad positiva es parte de la solución. Yo no quiero criminalizar a aquel cuyas opciones son distintas respecto de las mías, aunque sean distintas. No quiero encontrar al otro, que es mi vecino, en la pluralidad como un raro, sino que como un diferente. Pero como un diferente en donde la tolerancia no es suficiente para la convivencia. Hay que superar esos espacios mínimos que nos genera la tolerancia, sino donde la aceptación, pero una aceptación en función de construir con la diferencia del otro. Y en ese sentido creo que el diálogo interreligioso, como un aporte hacia la generación del diálogo necesario en quienes nos gobiernan o nos gobernarán, tiene que ver también con algo que es súper importante, que es aprender a vivir con el disenso. Encontrar que el disenso no es polarización de intolerancia. La polarización siempre ha sido una realidad dentro de la pluralidad. La pluralidad se establece desde lógicas de polarizaciones. El tema es que la polarización adquiere un carácter negativo porque no vemos en el disenso también un aporte. También un aporte. Y creo que eso es importante, tácito, implícito en el encuentro de la interreligiosidad. Así que reitero mi aprendizaje en estos 2 días y mi agradecimiento a saber ubicarme dentro de un rol al cual me convocan y espero ser receptor muy positivo y canalizador de acuerdos y de orientaciones más bien macro de lo que significa la participación de las comunidades de fe en la construcción de gobiernos sustentables. Muchísimas gracias. Bueno, pues solamente como últimas palabras, una vez más quisiera agradecer
a todas las personas. Me parece que Elías ya le había agradecido a la gente, pero un agradecimiento especial a las personas que hicieron todo esto posible. Tal vez, digo, a las personas que vemos aquí visiblemente en la parte de atrás que están trabajando en la grabación y todo esto, definitivamente muchísimas gracias. Thankful for all that they have done. También queremos darle un agradecimiento especial a las intérpretes que también sin su participación no hubiéramos podido lograrlo. Y confío en que las intérpretes también están escuchando. Want to say special thanks. I won't go into detail, but for each of the co-organizers who are represented here and the many collaborating partners. We have the logos for these on the screen today. We're thankful for the immense support that they bring. I just maybe as a final kind of word of appreciation, I thought I would just say something about things I have learned. And I think each of us is probably at this point just thinking, okay, what do I take with me and how do I make sure that this gets operationalized? I remember once learning that when you get to the end of a day like this, you should write down what you plan to do. And if you don't do that, you will go on to other things and forget. So I encourage you to think just for a moment of. Espero que puedan pensar en algunas de las personas que están aquí y poder participar en otras actividades. Creo que esa es una de lo positivo de estos eventos, de que poder seguir participando en estas actividades y poder seguir operando es muy bueno. Y quisiera también es bueno aprender de otras tradiciones. Esto puede representar mi propia ignorancia de alguna manera, pero recuerdo que cuando me reuní con Elías, esto fue un poquito más diferente el domingo porque era un día feriado para él y eso significaba, según su tradición, que no podía apretar el botón del elevador, no podía responder el teléfono. Entonces le pregunté: "¿Qué es este día?", y creo que me dijo en hebreo, me respondió en hebreo y me dijo: "Puede ser, traducido como Pentecostés". Y eso me sumergió en la tradición cristiana, pero no entendía la relación con, el recibir la ley en la tradición judía o recibir el Espíritu Santo según la tradición católica. Bueno, quería decir con esto que muchos somos ignorantes en cuanto a muchas cosas y esta fue una manera muy poderosa realmente para mí de pensar en esto. Y creo que este es un ejemplo de uno de los beneficios, ah, no necesariamente el objetivo concreto, sino algo que hace de este tipo de encuentros algo muy valioso. Estamos en conjunto para priorizar justamente todas estas situaciones en donde, por ejemplo, los gobiernos se reúnen para priorizar algunas políticas. Nosotros también estamos reuniéndonos para priorizar también lo que para nosotros es importante podernos comunicar con otros. Uno de mis héroes de mi propia tradición hace un comentario de un pasaje y habla este pasaje de un rey que también tuvo ayuda de otros hombres y mujeres y gracias a eso le pudo dar paz a la tierra. Y lo que a mí me gusta es que los otros hombres y mujeres no tenían nombre. Y me parece que
Digo, tal vez no es bueno necesariamente aspirar a ciertas posiciones, pero creo que está bien aspirar a ser alguien que a lo mejor es una persona anónima que ayuda a los demás a hacer que cosas sucedan, y creo que ese es uno de los de lo que está sucediendo aquí. Y creo que también ahora, pues, el asociarse con una organización, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta frase es solamente servir, y creo que es muy útil. Y por supuesto, así la gente puede agregarse o participar en algunos proyectos, etcétera, etcétera. Pero la idea es realmente maravillosa, es simplemente servir, y creo que esa es una de las cosas más importantes al final. Al final. Me parece que otro punto que yo sigo creyendo es que nosotros podemos hacer una diferencia en cuestiones globales. Los problemas de los que estamos hablando, estos problemas de los que muchas veces tienen que ver con la violencia de las armas, la guerra en Ucrania, es impresionantemente problemas, son problemas muy, muy grandes, pero estamos trabajando en conjunto, y que en conjunto podemos hacer una diferencia, y la oportunidad de que la gente pueda encontrar formas para poder hacer todo de una manera más efectiva. Creo que es una de las promesas reales de estar en conjunto aquí. Entonces, muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por todo lo que hacen en sus vidas, por las vidas que el ejemplo que están dando con su vida, y espero que tengan un muy buen viaje de regreso a casa. Muchísimas gracias.